Muy buenas noches, amados. Nuevamente vamos a estar orando por Maribel Vázquez, Yedica Ramos, Delia Villarreal, Félix, esposo de una amiga de nuestra hermana Evelyn Freites, y por nuestros misioneros de la iglesia de Lewisburg en Pensilvania. Les pido por favor que se unan conmigo en oración. Amado Dios y Padre eterno, qué privilegio, Señor, nuevamente nos permite, nos das de podernos dirigir por este medio, Señor, y presentar tu palabra, presentar el estudio bíblico de esta noche. Gracias, mi Dios, porque tú has puesto en nuestros corazones, Señor, el hacer como el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Padre amado, en esta hora presentamos a estas siervas tuyas, a este siervo tuyo, Señor, en oración, Padre. Sabemos que la salud les ha sido quebrantada, Señor, recientemente. Y te rogamos, Señor, por tu cuidado, por tu sanidad, mi Dios. Y sabiendo, Dios, que para ti no hay nada imposible. Por eso les presentamos, Señor. Porque solamente con decir tu palabra, Señor, cada una de estas vidas, Señor, pueden ser sanas inmediatamente, Dios amado. Padre, pido que les acompañe allí, acompaña a sus familiares, Señor, que están cuidando a estas personas, Padre. Que tu paz llegue a su corazón, que tu salud llegue a sus vidas, a sus órganos, Señor, y que sean libertos, mi Dios, de cualquier enfermedad que les esté molestando en esta hora. Cuídales de manera poderosa, mi Dios. Por igual, Señor, presentamos a nuestros hermanos de la iglesia de Lewisburg en Pensilvania, Señor, su pastor Mike, el pastor de jóvenes Tim Homan, Padre, para que tu bendición esté con cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque han sido colaboradores de nuestra iglesia ya por espacio quizás de 4 años, Señor. Nos han bendecido en tantas formas y una de ellas, Señor, ha sido a través de la oración. Te damos gracias por sus vidas, gracias por su familia, Señor, y gracias por lo que estás haciendo en esta amada iglesia hermana. Te pedimos que les bendiga a todos, les ayude, Señor, en sus planes, en aquellas cosas, Señor, que están por tomar decisiones, mi Dios, que les sigas ayudando y que bendigas enormemente, Padre, a cada hermano de la iglesia de Lewisburg. Que tu bendición llegue a cada familia, a cada niño, a cada joven, Señor, a cada adulto, a cada anciano, mi Dios, que tu bendición llegue a todos. Ayúdanos, Señor, a que los planes que estamos llevando, Señor, sean conducidos de acuerdo a tu voluntad para esta visita en este próximo julio, Señor, donde los hermanos de la iglesia de Lewisburg nos estarán visitando. Alrededor de 20 jóvenes, Señor, que estarán trayendo palabra y compartiendo palabra tuya, Señor, con nuestros jóvenes, con nuestros hermanos de la fe. Te pedimos, Padre, que desde ya vayas preparando corazones, mi Dios, que puedan recibir tu palabra, que puedan recibirte como Señor y Salvador, y que pronto, mi Dios, aquellos que quizás están fuera también de la iglesia, Señor, se puedan reconciliar contigo. Te damos gracias por Cristo Jesús y te pedimos, Padre, que en esta hora nos acompañe a través de este estudio bíblico. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pues, amados, vamos a dar comienzo al estudio de esta noche bajo el tema del reino de Dios. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad?, en lo que estamos llevando en todos estos días, aunque es parte, ¿verdad?, del Evangelio según San Marcos, porque veo la importancia de poder traer todo este estudio a partir de aquel llamado que hizo Jesús en Marcos capítulo 1, de que el reino de Dios se ha acercado, y la importancia que tuvo y tiene el reino de Dios para nosotros hoy en día. Así que les pido por favor que me permitan compartir la presentación. Bendito el Señor. Y de ahí continuaremos, seguiremos con, bendito Dios, con el estudio de esta noche. Nuevamente seguimos con las enseñanzas de Jesús, el reino de Dios. El reino de Dios es el tema de esta noche, según también lo presenta el Evangelio según San Marcos. Nuevamente, por motivos de no saber hasta dónde pueda llegar este estudio bíblico, que se graba de hecho en nuestras redes sociales como Facebook Live. Este que les habla es el pastor Carlos Villafañe de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Restauración Betel. Estamos localizados en la carretera 670 en el municipio de Vega Baja. Así que damos comienzo con este estudio y comenzamos precisamente con ese texto bíblico donde Jesús aparece, o podríamos decir reaparece, porque ya Jesús estaba caminando con sus discípulos, se aparece cerca de Juan el Bautista y expresa unas palabras casi idénticas a las que Juan el Bautista había estado expresando a través de su ministerio. Cuando dijo, se ha cumplido el tiempo, decía,
El reino de Dios está cerca. Y así una expresión que precisamente hacía Juan el Bautista: arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Las buenas nuevas que es el evangelio, las buenas nuevas que precisamente trajo Jesús, las buenas nuevas que precisamente es Jesús. Jesús es el centro de esas buenas nuevas. Así que Jesús le está diciendo a estos compueblanos, a estos judíos, que el tiempo se ha acercado, que el reino de Dios se ha acercado, y comienza desde ahí, desde ese punto, lo que es el ministerio terrenal de Jesús. Claro, poco después Jesús es bautizado en las aguas y comienza, ¿verdad?, el ministerio de Jesús cuando el Espíritu Santo le empodera, ¿verdad? El Espíritu Santo, Jesús se bautiza y el Padre dice estas expresiones: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús fue empoderado por el Espíritu Santo, que bajó en forma de paloma, y de ahí en adelante comenzó el ministerio de Jesús. Y vamos a ver, y hemos visto ya y seguiremos viendo, cómo el tema del reino de Jesús, de los cielos, o el reino de Dios, está a través de todo el Evangelio de Marcos, a través de toda la prédica de nuestro Señor Jesús. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el reino de Dios? Tenemos que tener una definición lo más clara posible para poder expresar precisamente lo que es el reino de Dios. Bendito el Señor. Y el reino de Dios es el gobierno soberano de Dios como rey. Estamos en el reino de Dios y en ese reino Dios es el rey. Todo reino tiene un rey. Y en este reino, nosotros llamamos tierra, en este planeta, que es mucho más el reino de Dios que el planeta Tierra. La palabra nos enseña que Dios hizo todo el universo, así que el reino de Dios se extiende mucho más que lo que conocemos como el planeta Tierra. Así que en palabras sencillas, el reino de Dios es el gobierno soberano de Dios como rey. Y ese gobierno tiene una estructura, y ese gobierno tiene unas reglas, y ese gobierno tiene una dirección hacia dónde va. Y esa dirección Jesús vino a traerla, a dar a conocerse y a dar a conocer ese reino. La figura central de la predicación de Jesús fue el reino de Dios. Así de importante es el mensaje que Cristo quería traer, así es el mensaje, lo importante del mensaje del reino de Dios, que fue el tema central de la predicación de Cristo. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Christopher Morgan definió también de una manera quizás para mí más clara, más precisa, lo que es el reino de Dios. Él nos dice que el reino de Dios es el dominio de Dios sobre su pueblo en la creación, establecido por medio de su Mesías en el nuevo pacto. Jesús llega como un nuevo pacto. Estaba el antiguo pacto, aquel antiguo pacto que se hizo con Abraham, pero Jesús viene a traer un nuevo pacto. Un nuevo pacto, dice la palabra, en su sangre, y el cual está presente en este mundo, aunque está esperando su cumplimiento total en la segunda venida de Cristo. Y es el tema el ahora, pero todavía no. Usted me ha escuchado antes hablar sobre eso. Así que estamos viviendo ya en el reino de Dios, pero ese reino de Dios todavía no se ha consumado por completo. Más adelante estaré añadiendo un poco más sobre esto. Entonces, la misma palabra de Dios nos expresa, nos habla mucho sobre lo que es el reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios, por ejemplo, nos dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo primero que nos dice es que no es el reino de Dios, no es comida, no es bebida, es mucho más que eso, es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Y la primera pregunta que nos debemos hacer en este estudio es precisamente cómo estamos viviendo el reino de Dios, cómo estamos viviendo ese reino de Dios, porque la palabra nos llama a vivirlo en justicia, a vivirlo en paz. Y paz no es ausencia de guerra, es la paz que solamente Dios, el shalom de Jehová, el shalom de Dios, que solamente podamos vivir en él, estando en paz con Dios. Nuevamente no estoy hablando de ausencia de guerra, ahora mismo estamos en plena, un evento de guerra, ¿verdad?, entre Ucrania y Rusia. No estoy hablando de eso. La paz de Dios es mucho más que eso, y esa es la paz
que nos presenta la palabra de Dios aquí en Romanos 14, 17. Y dice un poco más, y es gozo en el Espíritu Santo. Nosotros como creyentes debemos estar viviendo en gozo. Precisamente eso es parte de vivir el reino de Dios. Y ese gozo lo produce el Espíritu Santo en nosotros. No es ausencia de problemas, porque problemas los tenemos todos, los problemas van, los problemas vienen. De momento estamos, decía yo ahorita a Eva, Eva hablándome sobre una situación de Laura Cristina, nuestra hermana Laura Cristina, que como saben está ejerciendo en Estados Unidos su práctica como médico junto a su esposo, que es médico. Laura nos decía en un momento, por la mañana trajo una nueva vida al mundo, un bebé, y eso fue mucho gozo. Y por la noche recibió el diagnóstico de uno de sus pacientes que tenía un cáncer terminal. Y estas circunstancias, ¿verdad? Chocan una con la otra, ¿no? Estas dos noticias chocan una con la otra, una anunciando la vida y otra quizás, ¿verdad? No podemos decirlo definitivamente, pero quizás poniendo en riesgo una vida. Así que el reino de Dios, amado, sobre todas las cosas, sigue siendo gozo, y ese gozo lo obtenemos a través del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Yendo un poquito más sobre el tema del reino de Dios, es el reino de Jesús. La misma Biblia nos lo enseña, nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y esto nos lo dice Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. Así que es el reino de Jesucristo. Es el reino de Jesucristo, bendito Dios. Es el reino de Jesucristo. Deme un segundito. Aquí estoy con la hermana Lucy y la hermana Andrea, no sé. Ahora fue que llegó. Diga, pastor. Cómo no, Dios me las bendiga siempre. Así que ese reino es el reino de Jesucristo. Es un reino de redención. Y el tema de la redención está a través de todo el reino. Jesús vino a redimirnos de la muerte eterna. Jesús vino a rescatarnos de la muerte eterna. Así que uno de los propósitos de establecer ese reino fue rescatar aquello que se había perdido, la humanidad, nosotros mismos. Así que eso es uno de los propósitos principales del reino de Dios. El reino de Dios es el reino del Mesías, y el Mesías esperado era Jesús, es Jesús, siempre lo será, y ese reino tiene un rey, y ese rey se llama Jesús. De hecho, Jesús se presentó desde el pesebre como el rey, ¿verdad? Como el rey de Israel, como el rey de los judíos, como el rey de la humanidad. Así que ese rey vino a reinar desde ese momento. Ese rey está con nosotros desde ese momento. El rey, ¿verdad?, de nuestros corazones también. Bendito el Señor. Así que también nos dice la palabra en Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En primer lugar, ¿se acuerda aquel momento que Satanás quiso tentar a Jesús ofreciéndole los reinos? Lo llevó a un sitio alto y te doy todos estos reinos. Satanás se equivocó porque ya el rey había llegado, ya el rey estaba entre ellos. Y él era el rey de todos esos reinos que Satanás le ofrecía a nuestro Señor Jesús. Así que Jesús vino a reinar y seguirá siendo el rey por la eternidad. Y él reinará por los siglos de los siglos, lo que nos dice esta palabra. Así que él está entre nosotros y es rey de reyes. Y es importante reconocer eso. Él es rey de reyes. Él no es un profeta, él no es un buen profeta, él no es un buen maestro. Es mucho más que todo eso. Jesús es rey, es Dios. Y esa es la diferencia, amado, cuando nosotros hablamos de Jesús versus otras religiones en el mundo que tratan a Jesús como de un buen profeta, como de un buen hombre, como de un buen maestro, y ahí se queda. No, nuestro Jesús es Señor de señores, Rey de reyes, es Dios. Y eso tenemos que siempre tenerlo claro. Formas en que precisamente, de hecho, Jesús se refirió al reino de Dios. Y vean en cada una de estas palabras algo que es constante. Número uno, como un hombre que tiene un campo. Cuando un hombre tiene un campo,
¿Qué saca de él? Saca provecho, saca fruto, saca bendición. El segundo, como una semilla, de una semilla brota que en estos días, de hecho hoy estaba repasando con nuestras matitas, nuestras 11 matitas de guineo y plátano, que ya hemos cosechado, qué sé yo, Eva, 4 racimos de plátano. Ahora vamos a cosechar papayas, de calabaza, de una semillita, amado, todo el fruto que hemos recibido, toda la bendición. La levadura que hace, crece nuevamente, trae bendición. Un tesoro es algo de mucho valor. Eso es el reino de Dios. Un mercader de perlas, uno que vende perlas son de mucho valor. Así que el reino que nosotros nos estamos refiriendo de Dios es un reino de mucho valor. Una red para pescar. ¿Qué hace una red? No es lo mismo con un anzuelo. El anzuelo podrá coger un pez, pero una red coge muchos peces. Es de gran valor, es de gran estima. Trae mucha bendición a aquel que se acerca, a aquel que utiliza, en este caso, una red para pescar. Un patrón o padre de familia. Si es padre de familia, quiere decir que tiene a su haber unos hijos, una gran bendición, dice la palabra, son los hijos que nos nacen, bendito Dios. Un rey que invita a una fiesta de bodas, invita precisamente a la fiesta de bodas porque hay un gran acontecimiento, hay una gran bendición que celebrar. Así es el reino de Dios, es una buena noticia. Y esa buena noticia, amado, tenemos que compartirla con todos los que nos encontremos cada día en nuestro caminar. Finalmente dice como 10 mujeres jóvenes, precisamente mujeres llenas de vida, llenas de vitalidad para seguir produciendo para el reino de Dios. Estas fueron las formas precisamente que Jesús comparó el reino de Dios para darnos a conocer un poquito más sobre ese reino. Bendito el Señor. El reino de Dios y los tiempos. El reino de Dios está en el presente, como dije al principio, pero también está en el futuro. No llegará hasta un tiempo futuro no especificado, nos dice Mateo 25, del 1 al 46, nos habla de los últimos tiempos, de hecho de los tiempos que estamos viviendo ya. Que habrá rumores de guerra, que habrá terremotos, que habrá hambres. Ya lo estamos viviendo, amado. Mateo capítulo 24. Pero dice la palabra bien claro que no es el fin, amado. Todavía eso no es el fin. Pero nos debemos alegrar, amado, en cierta manera, porque los tiempos finales están llegando. El levantamiento de la iglesia se está acercando. El irnos para la eternidad con Cristo Jesús se está acercando ese día. Las bodas del Cordero se están acercando. Así que damos gloria a Dios. ¿Pedimos a Dios por la situación de guerra? Sí. ¿Pedimos a Dios por los necesitados? Sí. De hecho, es nuestro menester hacerlo. Pero también es nuestro menester reconocer los tiempos y los tiempos que estamos viviendo, amados, que a nadie le quepa duda que son los tiempos finales. Pero también, ¿verdad? Es cierto sentido, llegó con Jesús. El reino de Dios se inauguró con la llegada de Cristo aquí a la tierra. Jesús inauguró el reino de Dios, no lo consumó, él no lo terminó. En algún momento más adelante, Jesús le entregará el reino de su Padre a su Padre eterno. Eso no ha llegado todavía. Bendito el Señor. Entonces, el reino de Dios y los tiempos, un poquito más sobre ese tema. Jesús, como dije, no lo consumó, pero sí lo empezó con su venida aquí a la tierra. Y cuando ascendió al cielo, fue allí para su coronación, para su investidura como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él cumplió el ministerio que su Padre eterno le había dado, lo cumplió a su cabalidad. Y cuando ascendió al cielo fue a ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la autoridad, dice la palabra en Mateo 28, 18, en el cielo y en la tierra ha sido dada al ungido Hijo de Dios, o sea, a Jesucristo. Toda autoridad. Así que Él es el Rey, amado. El Rey eterno el reino eterno se establecerá después del triunfo final y definitivo del Señor. En este Jesús entregará el reino al Dios y Padre después de haber suprimido durante su reinado y victoria final todo poder hostil. Satanás será derrotado por la eternidad, será lanzado al lago de fuego y azufre y la victoria final la tendremos
ya al final de ese milenio. Bendito el Señor. Jesús reinando, de hecho, en la tierra, amado. No es en otro lugar. Jesús viene a reinar aquí en la tierra. Bendito Dios. No estamos seguros, ¿verdad? Si es 1000 años lo que va a estar reinado literalmente, o quiere decir que ese reinado es mucho más prolongado, o que sea mucho más corto, quiere decir que es un reinado de mucho tiempo. Eso no lo podemos decir con exactitud, pero sí sabemos que Jesucristo viene a reinar aquí en la tierra. Bendito el Señor. Así que todo esto es importante conocerlo para saber, amado, de dónde somos, ¿verdad? Nuestra identidad está en Cristo, precisamente. Otro tema importante en cuanto al reino de Dios, obviamente fue la encarnación de Jesús. Con la encarnación de Jesús se cumplía el tiempo de Dios para la implantación del reino de los cielos para los judíos y toda la humanidad. Ese reino de Dios no solamente había sido prometido a los judíos, sino que con la llegada de Jesús, ese reino de Dios fue extendido a los gentiles, de los cuales usted es uno de ellos y del cual yo también soy uno de ellos. Así que ese reino de Dios ha sido extendido por la misericordia de Dios hacia nosotros. Bendito el Señor. Poco más entonces sobre el reino de Dios y las personas. O sea, pastor, todo esto que usted nos ha dicho, cómo esto trabaja en mi vida, o sea, qué efecto tiene el reino de Dios en mi vida. Pues tiene mucho que ver, amado. Tiene mucho que ver cómo vivimos en este reino que ya está establecido desde la llegada de Jesús. Tiene que ver cómo nos comportamos en este reino, cómo vivimos en este reino, cuáles son las prioridades que nosotros establecemos en este reino, cómo damos a conocer la buena noticia del reino de Dios a todos. Así que las personas pueden hacer que el reino de Dios sea prioridad en su vida y decidan buscarlo antes que todo lo demás. Nosotros determinamos, y esto lo permitió el Señor, que establezcamos nuestras prioridades. Como le dije, en algún momento tengo conocidos que su prioridad es que el carro se vea siempre limpio y brilloso. Y no le menciones que hay una manchita en el carro porque salen corriendo a limpiarla. Para algunas personas precisamente esas son sus prioridades, o su prioridad es el trabajo, o su prioridad es pasarla bien. Para otros precisamente es Cristo su prioridad, es el reino de Dios. Esa debe ser la prioridad de cada creyente. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, dice la palabra. ¿Por qué las demás cosas serán añadidas? Porque Dios tiene cuidado y control sobre nuestras vidas. Que lo creamos o no, como dicen en el campo, son otros 20 pesos. Pero esa es la verdad. Cristo cuida de nosotros. Cristo está pendiente a nosotros. Nuestra prioridad debe ser el reino de los cielos. Así que nosotros debemos establecer cuál es esa prioridad en nuestra vida y decidir buscarlo antes que los demás, como nos dice Mateo 6:33. Las personas se pueden arrepentir y creer en las buenas nuevas del reino como si fueran niños pequeños. ¿Cómo cree un niño? Por fe, porque se lo dice. Así es el que cree en el reino de los cielos, que el reino de Dios. Lo cree porque el Dios eterno se lo ha dicho, porque su palabra es verdad. Así de sencillo lo cree. Pueden orar para que el reino de Dios venga pronto, como nos enseña la oración del Padre Nuestro, la oración modelo en Mateo 6:10. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Es una petición, ¿verdad? Y Jesús nos enseñó esa petición al Padre. Venga a nosotros tu reino. Nosotros podemos pedir y debemos pedir que el reino de Dios se acerque cada día más a nosotros. Puede prepararse a fin de estar listo cuando llegue ese reino. ¿Cómo estamos viviendo lo que nos dice esa expresión? ¿Cómo nosotros estamos viviendo ya en el reino de Dios? Como si nunca va a llegar, como si Cristo nunca va a estar con nosotros. Alguien me dijo una vez, eso de convertirme, Carlos, yo lo dejo para cuando esté viejito. Yo, de verdad, ¿cómo tú sabes que vas a llegar a viejito? Porque si la muerte te sorprende antes, mi hermano, no vas a llegar a viejito. ¿Qué vas a hacer?
O es que tú tienes la garantía, déjame saber cuáles son tus garantías de vivir, no sé, hasta viejito. La realidad es que debemos estar preparándonos, amados, cada día como si fuera el último. Nadie tiene una garantía del día de mañana, ni siquiera del próximo segundo o próximo minuto. Así que no usamos esta ocasión, ¿verdad?, como para influir miedo, ¿verdad? Pero sí es una realidad que debemos conocer y que debemos vivir. Ese reino de Dios es para vivirlo a plenitud. Es para vivirlo cada día a plenitud. Y debemos estar listos en todo momento. Bendito el Señor. El reino de Dios, amados, y Jesús y el reino de Dios. De manera regular, Jesús invitaba a la gente a entrar al reino de Dios. En toda ocasión que él pudo, invitaba a la gente a entrar a ese reino. Es decir, a estar dispuestos a que Dios gobierne su vida. Porque si hablamos del reino de Dios, estamos hablando de que Jesús gobierne nuestras vidas, que Él dirija nuestras vidas, que el Espíritu Santo de Dios dirija nuestras vidas. De no vivir, como dicen los muchachos, al garete, de vivir bajo el cuidado de Dios. Y es que eso quiere decir que me relaciono con Dios, que escucho a Dios, que oro a Dios, que espero que Dios me hable y que yo le hablo a Dios, que espero la dirección del Espíritu Santo, que no me muevo al azar sin escuchar la voz de Dios en mi vida, sin escuchar el consejo de Dios en mi vida. Así que sí es importante el reino de Dios. Es una invitación que Jesús nos hace constantemente. Dios constantemente está enviando a sus siervos, pastores, evangelistas, maestros de escuela bíblica, en fin, hermanos de la fe, a instar a las personas a entrar al reino de Dios. El reino de Dios que se ha acercado, que está entre nosotros. Hablar de salvación es hablar de ese reino de Dios. Como les dije al principio, la redención es uno de los objetivos principales, la redención de la humanidad de este reino de Dios. Y personas que no se salvan es personas que no entran al reino de Dios. Por eso que tenemos que orar por salvación. Por eso es que tenemos que intervenir por personas por salvación. Por eso es que tenemos que gemir en el Espíritu Santo delante de Dios para que otras personas conozcan a Cristo. Pedir la ayuda del Espíritu Santo en oración, que nos asista en oración para que el reino de Dios venga a muchos de nuestros familiares, de gente que conocemos que todavía no conoce a Cristo. Y sí, es un gemido delante de Dios, como hace el Espíritu Santo de Dios, pidiendo y haciendo la intervención delante de Dios, porque en muchas ocasiones estas personas tienen gringolas, tienen cosas que les tapan y no pueden escuchar y no pueden ver y no pueden recibir la palabra de Dios. ¿Y cuál es nuestro llamado? A luchar con las almas espirituales que Cristo ya nos ha dado, que Cristo nos ha puesto en nuestras manos para alcanzarlos para Cristo. Ser entonces instrumentos de Dios, instrumentos del reino de Dios para gloria del Padre. Así que hablar de salvación, amados, es hablar del reino de Dios. Bendito el Señor. Entonces, para meditar, y es importante, amados, estamos en un tiempo donde la tecnología, los avances tecnológicos, los tiempos, las comodidades, a veces no nos permite meditar, y la meditación es importante, amado, hacerla constantemente, todos los días, delante de la presencia de Dios. ¿Gobierna Jesús mi vida? ¿Gobierna Jesús en mi vida? ¿O sencillamente Jesús es un amuleto que yo llamo, que yo busco, que yo cargo cuando necesito? Porque el reino de Dios, amado, ese reino que estamos hablando, Jesús es Rey y es Señor de nuestra vida. Yo he escuchado personas, a mí nadie me manda. ¿De verdad? A mí nadie me gobierna. ¿De verdad? Creyentes. Entonces, habría que definir entonces qué es gobierno, porque Cristo Jesús nos gobierna. Él es Rey, Él es Señor. Y nosotros tenemos que vivir bajo su gobernanza. No es religión. No estoy hablando de religión. Las religiones ni son buenas ni son malas. Pudieran ser buenas.
Estoy hablando de Jesús como Señor de nuestra vida. Si Jesús gobierna mi vida, ¿cómo se ve esa gobernanza? Si Él realmente gobierna mi vida, ¿cómo yo demuestro a otros que Jesús gobierna mi vida? Ah, pastor, vamos a hacer aquello, lo otro, si Dios lo permite. Porque primero hay que orar y buscar su dirección. Eso es lo que Dios quiere, esa es la voluntad buena y perfecta de Dios para mi vida, para su vida. No, hay que buscar la dirección de Dios. Hay que buscar la dirección de Dios. Y esa búsqueda de la dirección de Dios es una muestra que le damos al mundo de que Él gobierna nuestras vidas. Que Él gobierna nuestras vidas. Cosas tan simples. El domingo, ¿qué vas a hacer? Voy para la iglesia. Chico, vente con nosotros para la playa. Ay, sí, si yo voy todos los domingos a la iglesia. No, en ese reino de Dios, Cristo Jesús es primero, amado. Y hemos establecido un día que dedicamos a nuestro Señor. Ese día no es para compartirlo con nada más. De 7 días, alrededor de 2 horas, 2 horas y media, las dedicamos el domingo para el Señor, para alabanza, adoración al Señor. No sencillamente escuchar la palabra. Vamos allí a adorarla, bendecirla, exaltarle, porque es merecedor de toda gloria y honra. A la iglesia que Cristo Jesús fundó, a la iglesia que Jesucristo compró a precio de sangre, a la iglesia que llamamos que el cuerpo, nosotros somos el cuerpo y que Él es la cabeza. No sé si me está siguiendo o yo me estoy explicando, amado, de lo que es el reino de Dios. Es mucho más ese reino de Dios que decir alguien que gobierna. No es alguien que gobierna, pero alguien que gobierna mi vida, que tiene cuidado de mi vida, alguien que me ama sobre todas las cosas, alguien que me hace partícipe de ese reino. Bendito el Señor. Así que nos debemos hacer esas preguntas. ¿Gobierna Jesús en mi vida? Si Jesús gobierna mi vida, lo firmamos así. ¿Cómo se ve esa gobernanza en mi vida? Esas características ya las vimos ahorita, las repito ahora. Del reino de Dios es un reino de justicia, es un reino de paz y es un reino de gozo en el Espíritu Santo. Esas 3 características gobiernan el reino de Dios. Gobiernan la forma en que Jesús se mueve en ese reino, en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo. Y nosotros como portadores de ese reino tenemos que también portar esas 3 características. La justicia, y esa justicia se ve como nosotros nos acercamos a los necesitados, aquellos que el Espíritu Santo de Dios mismo nos dice: acércate, ayúdale, provéele, ora en paz, en ser de hecho instrumentos de paz y no de guerra, no de odio, no de rencillas. Eso es parte del reino de Dios y debemos vivir bajo esa característica del reino de Dios. Y el gozo, amado, nuevamente el gozo no es ausencia de problemas, es que aún y a pesar de los problemas, tenemos la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos hace ver las cosas diferentes. Sí hay alegría, pero es mucho más que alegría. Es saber que Dios está bajo mi cuidado, es saber que Dios está presente, es saber que Dios está en control. Bendito el Señor. Ese es el reino de Dios. Estoy leyendo un libro del doctor Samuel Pagán, se conoce como Las Parábolas del Reino de Jesús. Parte, de hecho, de la información la he sacado de ese libro. El doctor Samuel Pagán es puertorriqueño, pero ha estado viviendo gran parte de su vida allá en Jerusalén. Es profesor en una universidad en Jerusalén. Y la verdad que ha bendecido la vida de muchos con sus enseñanzas. Y una de las cosas que nos dice el doctor Samuel Pagán en referencia al reino de Dios, dice de esta manera: una demostración de gracia y vida. Gracias, don no merecido. Y también un reclamo de modificar conductas, revisar prioridades y cambiar valores. Así que el reino de Dios no es inmóvil, es un reino dinámico. Y en ese dinamismo nos dice el doctor Samuel Pagán que hay gracia, que hay vida,
que hay un reclamo para modificar conductas, cosas que estamos haciendo que sabemos y el Espíritu Santo nos ha dicho que están mal, tenemos que cambiarlas. Eso es parte de ese reino de Dios. Y ahí está el Espíritu Santo hablándonos, diciendo y redarguyendo, esa conducta no está bien. Esa conducta no está bien dentro del reino de Dios. Eso es de otro reino que no es el de Dios. El reino de la oscuridad, el reino del mundo, el reino de Satanás. Pero en este reino, esa conducta no está bien. Prioridades. No es lo mismo decir con la boca que vivirlo. Muchas veces decimos muchas cosas con la boca, pero no las estamos viviendo. Y ese reino de Dios nos invita a vivir a esa experiencia de lo que es precisamente la buena noticia. Y cambiar valores. Hay valores que no nos están llevando a ningún lado. Debemos repensar esos valores y cambiarlos por los valores del reino de Dios. Dice también el doctor Samuel Pagán, es un reclamo de Jesús de vivir a la altura de los reclamos espirituales que están allí en la palabra, éticos y morales del Señor. Sí, la ética, la moral y las experiencias espirituales que están dadas en la palabra sí nos deben importar en el reino de Dios. No se quedaron allí plasmados, no se quedaron allí como letra muerta. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Primera de Juan, vemos tantas veces que nos habla sobre el amor al prójimo. No para que se quede en la letra muerta allí, sino para vivirlo como parte de este reino de Dios. Amados unos a otros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que ese reino de Dios es un reino vivo, amado, un reino dinámico, un reino que tiene características precisamente que salen del corazón de Dios, que salen del corazón de Cristo, que es nuestro Rey. No se queda en la palabra, no se queda en la monotonía, no es un reino vivo, un reino de paz, un reino de justicia, un reino de gozo. Y bajo esas características queremos vivir ese reino. Entonces, volvemos a meditar cuáles son mis prioridades diarias. Porque si decimos vivir en el reino de Dios, entre las prioridades diarias debe estar la oración, hablar con el Rey. Qué hermoso que podemos ir a la presencia del Rey y Él nos recibe. Que no tenemos que sacar una cita, que no tenemos que hacer turno. En este hermoso reino de Dios, Él nos recibe en todo momento. Entonces, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Qué valores del reino de Dios reflejo en mi vida y hacia los demás? Que alguien puede decir, ese vecino mío, ese aleluya, podemos decirle aleluya, pero ese vecino es un hombre de Dios. Ese vecino es una persona digna de admirar, de respetar. La forma en que vive su vida, su conducta, la forma en que habla, la forma en que se comporta, la forma que vive con sus vecinos, demuestra precisamente que es un hijo de Dios. No por ser bueno, sino porque vive a plenitud del reino de Dios. Porque reconoce a su Rey, porque reconoce la majestad de su Rey y Señor Jesucristo. Así que son preguntas, amados, que nos debemos hacer para buscar que el Espíritu Santo nos ayude a hacer cambios en nuestras vidas, a verificar las prioridades y si hay que hacer cambios, cambiar esas prioridades. Si hay valores que no están de acuerdo al reino de Dios, modificar esos valores. A eso nos invita la palabra de Dios. Prioridades de Jesús en ese reino. Pues mire, déjeme darle alguna. La prioridad es la oración, como Jesús oraba todos los días con su Padre. Todos los días decía que se levantaba temprano, se apartaba a orar con su Padre. Y nos rompe la cabeza porque Jesús es Dios. Era Dios, sigue siendo Dios. ¿Por qué Jesús le daba prioridad a cada oración? Son preguntas importantes que hacernos. Jesús no comenzaba el día si no estaba orando. De tal manera que todo el día Jesús lo entregaba al Padre. De tal manera que Jesús no tenía, ¿verdad?, aún en su humanidad, no tenía el control, en su divinidad sí.
pero su Padre tenía control sobre todas las cosas. Así que Jesús entregaba su día al Padre. ¿Cuánto más nosotros debemos entregar nuestro día al Padre? Daba prioridad y es una prioridad para nosotros en el reino de Dios, a la piedad sana en la vida. Entonces le coloco ahí en la presentación lo que es piedad según el diccionario bíblico conciso Holman. Dice que es una actitud y estilo de vida que reconoce los derechos de Dios sobre la vida humana y desea servir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues nosotros debemos dar prioridad a esa piedad sana en nuestro comportamiento, en nuestro trato con los demás, en nuestro trato con los necesitados. Traducir la espiritualidad a formas concretas de ayuda y apoyo, no dejarla solamente en la parte espiritual. Y ahí vamos a la parte de ser solidarios. Y la solidaridad también se la coloqué ahí en la presentación, es adhesión o añadirse a o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Pero nosotros somos llamados a ser solidarios. ¿A quiénes mayormente? A las personas más necesitadas, a los que Jesús llamó los pequeñitos del reino de Dios. Personas agobiadas en nuestras comunidades, personas que están sufriendo por enfermedades mentales, porque alguien les golpeó, porque alguien les maltrató. A esas personas estamos llamados a traducir esta espiritualidad del reino, que es hermosa, que es buena, en solidaridad con ellos. No solamente decir, ay, me da pena. No, es esa pena tenemos que llevarla a una acción. Y eso somos todos. Y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. Y ni digo de la provisión de Dios que siempre está para con nosotros. Así que las prioridades del reino de Jesús, amado, incluye la oración, incluye la piedad sana, incluye la solidaridad. Bendito el Señor. Gloria a Dios. La ética del reino, no la podemos dejar fuera. Requiere un comportamiento orientado a mucho más de parte de nosotros, a la misericordia, al perdón. Yo no sé, por ahora no estoy preparado para perdonar. Eso no tiene lugar, amado. No tiene lugar en el reino de Dios. Nosotros, un creyente maduro perdona. Un creyente que ha alcanzado la madurez perdona. Porque sabe, reconoce que fue perdonado por Cristo Jesús. ¿Cómo pudiera ver de frente a Cristo Jesús si no ha perdonado al hermano que está al lado? Nos enseña la palabra. ¿Con qué cara pudiera ver al maestro? Este reino, en su ética, requiere que nosotros perdonemos. Ah, pastor, pero eso no es fácil. Yo no he dicho que sea fácil, amado. Nunca lo diré. Sí, es difícil. Pero en este reino de Dios, el llamado es a perdonar y dejar que el Espíritu Santo de Dios nos ayude. Nos ayude en ese proceso, porque no estamos solos. También es un llamado al respeto, a la paz, a la integridad, como dije anteriormente, a la solidaridad, al amor y a la justicia. Si alguien está llamado a ejercer estos comportamientos en el reino de Dios, somos nosotros los creyentes, sobre cualquier otra persona. Y les adelanté, respaldados por el Espíritu Santo de Dios, que no estamos solos, amado, aún en nuestra fragilidad, aún en nuestra esencia humana, que es frágil, amado, estamos de acuerdo en eso. El Señor nos ha llamado a vivir y a comportarnos de esa manera, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a hacer eso. Así que esa es la ética de este reino. El mensaje del reino de Dios requiere entonces, amado, de nosotros fidelidad, integridad y compromiso. No dejarlo a la suerte, a la parte fortuita. No, nos requiere de nosotros fidelidad, que vivamos ese reino día a día, que cuando nos demos cuenta que estamos viviendo fuera de la ética del reino, decirle, Señor, estoy viviendo fuera, perdóname, ayúdame. Volver otra vez. ¿Nos podemos deslizar? Sí,
Nuevamente no podemos sacar de nosotros una humanidad dañada, amado, que se dañó allí en el huerto del Edén. Pero eso no quiere decir que vivamos o que practiquemos el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Así que estamos llamados a la fidelidad, a la integridad, al compromiso en ese reino de Dios. El mensaje del reino, amado, de Dios debe generar en nosotros el deseo de servir a Dios y nuestros semejantes. Eso debe verse de manera clara en nuestro corazón. Señor, quiero servirte. Señor, quiero servir a mis semejantes. Los quiero hacer sin esperar nada a cambio. Eso lo debe producir el Espíritu Santo en nuestro corazón, amado. Y nosotros escuchar esa voz. El deseo de amar a Dios y a nuestros semejantes. Pero me hizo esto. Te amo como quiera. Me insultaste. ¿Sabes qué? No voy a contestar tu insulto con otro insulto porque te amo. Mira que tú no vales nada. Cree lo que quiera, amado, pero yo no voy a devolver insulto por insulto porque te amo. Soy llamado a amarte. Y lo ponemos en las manos de Dios a esa persona o las circunstancias. El deseo de compartir, amar y agradecer, eso es parte de ese reino de Dios, amado. Cuando vivimos de esa manera, precisamente, como personas agradecidas, amados, vemos la justicia de Dios más clara, vemos el gozo del Espíritu Santo más claro, vemos la provisión de Dios más clara. De lo contrario, lo que vamos a ver es quejas en nuestra vida y vamos a tener una vida de quejas y quejas y quejas, contrario a las características del reino de Dios. Entre ellas el gozo que produce el Espíritu Santo. Así de importante es el reino de Dios, que produce en nosotros gozo constante, amado. Que hacer una tarea para la casa de Dios no nos duele, no nos molesta, no nos incomoda. Hacer una tarea para un hombre o una mujer de Dios no nos duele, no nos molesta, porque sabemos que en ese hacer glorificamos el nombre de Dios. Eso debe generar en nosotros el mensaje del reino de Dios. Es un mensaje de esperanza, es una buena noticia. Ay, bendito Dios. Es una muy buena noticia, amado. Gloria a su nombre. Ya casi terminando, amado. Sé que el tiempo corre a las millas. Viendo otra vez algunas de las expresiones del doctor Samuel Pagan sobre el tema del reino de Dios en su libro. Dice, trae un mensaje de esperanza a una sociedad inmensa en cautiverio que produce dolor, enfermedad, desorientación y desesperación. El reino de Dios trae un mensaje de esperanza. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor necesitan ese mensaje? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor viven en desesperanza? Pues mire, tenemos la clave, el reino de Dios. Presentarles al reino de Dios y al Rey, a Jesucristo nuestro Señor. Y usted, al igual que yo, somos portadores de ese mensaje. Nos dice también Samuel Pagan, la llegada del reino de Dios es una buena noticia para la gente dolida y cautiva. Una muy buena noticia. Es un reino que transforma las dinámicas del cautiverio humano en redenciones. Es como si un preso lo liberan de momento y levanta sus brazos y sale corriendo porque ya no está preso, está liberto. Ese reino transforma y trae sanidades, trae liberaciones que permite que una persona no tan solo disfrute de la gracia de Dios, también de su perdón divino, sino que también, amado, mire todo lo que trae ese reino, sino vivir sin cadenas que le impiden ser lo que el Señor quiere que sea. No están maniatados, decía ya mi papá, mi mamá. No están amarrados, son libres en Cristo Jesús. Libre para adorarle, libre para servir, libre para amar, libre para vivir libres precisamente de críticas. No le importa las críticas de los demás porque vive libre en Cristo Jesús. Sabe a quién le ha creído. Libre para pensar, no para que otro le diga cómo pensar. Libre para creer. No, que la Biblia dice, no, yo quiero leerlo en la Biblia. Bendito el Señor. Hay libertad en Cristo. Eso trae el reino de Dios, dígame usted si no es importante. Eso trae conocer el reino de Dios.
Gloria a Dios por la Alianza Cristiana Misionera, hermosa la iglesia que tenemos, pero es mucho más que la Alianza Cristiana Misionera. El reino de Dios es mucho más que una religión, que la religión cristiana, amado. Se trata del reino de su Hijo Jesús, de Jesucristo. Bendito Dios. Y ya para concluir, amados, el reino de Dios ya es visible, como les decía. Ya está entre nosotros, está presente y está en expansión. Y nosotros somos llamados a expandir cada día ese reino. Tenemos la responsabilidad como creyentes de dar a conocer el reino de Dios y su Rey Jesucristo. Si es bueno para nosotros, es bueno para mi amigo. Si es bueno para mí, es bueno para mi vecino. Si es bueno para mí, es bueno para mi compañero de trabajo. Si Cristo Jesús ha sido bueno para mí, es bueno para mi familia. Somos llamados a trabajar arduamente, amados, según las fuerzas que el mismo Señor nos da para el avance de ese reino. Una vez se predique el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra, vendrá el fin. ¿Podremos nosotros adelantar ese reino? Sí, predicando el mensaje de salvación, en vez de simplemente sentarse a esperar. Porque una de las características, lamentablemente, amado, de muchos creyentes es que sí, el reino de los cielos es justicia, es paz y gozo, pero nos sentamos a recibir de ese gozo, nos sentamos a recibir de esas bendiciones, pero no lo compartimos a otros. Y nos olvidamos de aquel mensaje de Jesucristo que se recoge en Mateo 28, 18 al 20, de ir y predicar este evangelio, de ir a compartir este evangelio, esta buena noticia que es el reino de Dios. Y nos sentimos cómodos, nos sentimos gozosos, y eso es cierto, pero no lo compartimos por muchas razones que ya hemos visto. Así que somos llamados a avanzar ese reino. Y por último, sí somos llamados a disfrutar del reino de Dios preparado para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿lo estamos disfrutando, amado? ¿Estamos disfrutando del reino de Dios? ¿Cómo disfrutamos del reino de Dios? Lo disfrutamos sirviendo, amando, viviendo en justicia, viviendo en paz y viviendo el gozo del Espíritu Santo de Dios. Así disfrutamos este reino. Ya con esto concluimos, amados, este tiempo, bendito el Señor, de estudio. Las 8:26, agradecemos su comparecencia, agradecemos sus oraciones, agradecemos su paciencia. Nuevamente sé que no es fácil a través de un aparato, de un teléfono, a través de una computadora o tableta, pero damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque su palabra nos edifica, nos ayuda, amados. Así que seguimos confiando en el Señor. Amados, por último, este próximo domingo, este domingo que está por llegar, vamos a tener un culto de sanidad. ¿Qué quiere decir eso, amados? Que vamos a orar por sanidad. Y la palabra de Dios nos llama a nosotros a orar por sanidad y a traer los enfermos delante del Señor y orar por ellos, a interceder por ellos, a interceder, sí, amado, con gemidos, a través de la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a hacer eso y este domingo lo vamos a hacer. Así que les invito a que nos acompañen este domingo y a su vez invita a personas que tengan alguna condición, alguna enfermedad o sencillamente quieran estar con nosotros para juntos orar delante de Dios. Así que este domingo vamos a tener un tiempo especial de oración por sanidad. Los ancianos necesito que me acompañen este domingo, que estén presentes. Vamos a estar orando como así la Biblia nos llama, ¿verdad? A ungir con aceite. Así que nosotros hacemos nuestra parte, amados, pero el que trae la sanidad es el Señor. Quiero siempre dejar eso claro. El que sana es el Señor, pero nosotros debemos presentarnos delante de Él. Nosotros debemos orar y debemos intervenir delante del Señor. Así que, amados, una hermosa oportunidad este domingo de presentarnos delante del Señor en oración y creer firmemente y dar a conocer nuestra fe de que el Señor sí sana, de que el Señor sí levanta a los enfermos, de que el Señor sigue haciendo milagros. Así que invitamos a toda la congregación a acompañarnos este domingo. Y hemos preparado ya, y cuando digo hemos, he descansado en la ayuda de nuestro hermano Pepe, que ha estado ayudándonos con las sillas. Ya Pepe reacomodó las sillas. Las primeras
filas, amados, son, como lo hemos tenido hasta ahora, con mucho espacio para aquellas personas que así se sientan más cómodos. Pastor, a mí no me gusta en medio de esta situación que todavía estamos viviendo, estar muy cerca. Pues mira, hay un lugar allí en la casa de Dios con mucho espacio, las sillas alejadas más de 6 pies para que usted nos acompañe. Pero si eso todavía, y si hay personas que dicen, pues pastor, conmigo no hay problema, yo tengo mi mascarilla bien puesta, pues hay espacios a la parte de atrás también. Para esas personas las sillas están más juntaditas unas con las otras. Hemos establecido 90 sillas, esperamos un culto lleno, bendito Dios, y esperamos que el Señor se glorifique de manera poderosa. Este domingo, si algún hermano, alguna hermana no ha llegado a la casa, le invitamos a que esté con nosotros y que allí reciba la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios le impacta. Así que les esperamos este domingo y esperamos que sea un domingo de testimonios, un domingo donde el poder de Dios y los milagros de Dios se han manifestado en nuestra casa. Así lo creemos y así lo buscaremos en el nombre de Jesús. Así que eso va a estar ocurriendo este domingo. El sábado, los hermanos, amigos del Ministerio del Huerto Comunitario van a estar trabajando en el huerto y van a estar trabajando en colocar las planchas de zinc sobre el edificio, la parte de atrás del almacén del huerto comunitario. Se van a estar llevando otros trabajos, otras tareas allí en nuestras facilidades. Les pedimos que nos acompañen, en mucho taller todavía. Estamos poniendo la casa en orden y sabemos que eso conlleva trabajo. Si usted nos regala una horita, usted nos regala 2 horitas, es de gran bendición para nuestra iglesia. Así que le agradecemos su ayuda. Bendito el Señor. Por lo pronto, amado, esté pendiente de las actividades. Tenemos muchas actividades, de hecho, en el mes de abril, comenzando desde el día 1. Así que esté pendiente a nuestros chats, a nuestros mensajes. Le estaremos dejando saber de todo lo que estará pasando. Por lo pronto, pues, damos por terminado este estudio, amado. Agradecemos todas sus oraciones, agradecemos su comparecencia y damos gloria a Dios por todo lo que está sucediendo. Para aquellos que finalmente quizás se conectaron un poquito más tarde, amado, llévese en sus oraciones las siguientes personas, por favor. La hermana Maribel Vázquez, que es la mamá de Milady Rivera. La hermana Yelica Ramos, que está quebrantada de salud, amado, igual que Maribel. Nuestra hermana Delia Villarreal. Delia es prima hermana de nuestra hermana Gladys. Fue operada, necesita de nuestras oraciones. Y Félix, el esposo de la amiga de nuestra hermana Evelyn Freites. Continuemos orando por ellos y veremos también la gloria de Dios sobre sus vidas. Por lo pronto nos despedimos, que el Señor los bendiga, que tengan una hermosa noche y que tengan un hermoso descanso. Que la paz de Dios sea con ustedes. Hasta luego. Que estén bien, amados.